El narco que rompió todas las reglas. La venganza del Güero Palma. En los años 80 y 90, México vivió sus días más oscuros bajo el dominio del narcotráfico. Las calles se volvieron peligrosas, se llenaron de crímenes inimaginables y de figuras que parecían estar por encima de la ley. Pero entre todos los nombres y leyendas de aquel entonces, hubo un hombre que dejó una huella imborrable, no por su fama, sino por su despiadada forma de actuar. Su historia no es solo de poder, sino de venganza. Una tragedia personal lo transformó en una máquina de destrucción. Un hombre dispuesto a romper las reglas del mismo mundo que lo creó. Su nombre se susurraba con miedo, asociado a la violencia extrema y a un camino lleno de sangre. ¿Qué llevó a este hombre a convertirse en un sinónimo de terror? ¿Cómo pasó de las sombras del narcotráfico a ser el arquitecto de su propia venganza? Y lo más importante aún, ¿qué fue de él? Prepárate para conocer una historia que no necesita adornos ni exageraciones, porque la realidad de este hombre supera cualquier ficción. El avionazo. En las últimas décadas del siglo XX, el narcotráfico se convirtió en una amenaza global. Estados Unidos declaró su guerra contra las drogas, dando origen a organismos como la DEA, en un intento por frenar el avance de los grandes carteles. Mientras tanto, en México, las redes del crimen organizado no solo crecían, sino que comenzaban a operar como verdaderas multinacionales. Movían cientos de millones de dólares. Eran los tiempos de los grandes capos, cuando imperios del crimen parecían intocables y las calles eran un lugar peligroso. Entre ellos, figuras como el llamado jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, dominaban con su arrogancia que desafiaba a los propios gobiernos. Pero mientras algunos buscaban el brillo de la fama, otros operaban desde las sombras, dejando un rastro imborrable de sufrimiento y terror. Entre estos últimos estaba Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como El Güero. Un hombre cuya venganza no solo desafió las reglas, sino que las rompió con una crueldad escalofriante. Pero incluso los grandes monstruos encuentran su final. Fue en 1995. Los carteles ya eran potencias internacionales y Palma protagonizó uno de los golpes más significativos de la lucha contra el narcotráfico. El 23 de junio de ese año, viajaba en su avión privado Learjet a una boda con destino en Guadalajara, pero tras intentos fallidos de aterrizaje en distintos aeropuertos, rodeados por fuerzas militares, la aeronave se quedó sin combustible y se estrelló en los límites de Nayarit y Jalisco. Increíblemente, él sobrevivió al impacto. Tras el accidente, aún malherido, intentó evadir la captura presentándose como un oficial de la Policía Judicial Federal, portando identificación falsa y viajando en una caravana armada. Sin embargo, su intento de disfrazarse fue en vano. Las autoridades comenzaron una búsqueda para identificar a quien iba a bordo de la aeronave, y el hallazgo de su arma, una inconfundible Colt Super 83 con esmeraldas y oro, lo delató. Rápidamente se organizó un operativo militar y el 29 de junio fue localizado por elementos del ejército dentro de su finca. Junto a él, detuvieron a 7 de sus gatilleros y aseguraron armas de fuego y sustancias ilícitas. Este incidente fue inmortalizado en el narcocorrido El Avionazo de los Tucanes de Tijuana, pero de ninguna manera significaba el final. Se robaron un avión. 15,000 kilos de polvo. El supuesto líder del cartel de Sinaloa insistía en su inocencia, jurando ser un simple agricultor y ganadero, incluso cuando sobre él pesaban 9 órdenes de aprehensión por narcotráfico, por usurpación de funciones y por ser el responsable de que terminaran con la vida de muchas personas. Pero su negación poco importaba. Era evidente que la bestia conocida como el Güero Palma había caído. Derrotado,
se mostraba vulnerable por primera vez, sentado frente a un escritorio, con vendas envolviendo sus manos y uno de sus pies. Sin embargo, este momento no marcó su caída definitiva, sino el comienzo de una narrativa aún más oscura, la revelación de una vida llena de tragedia, violencia extrema y venganza implacable que estaba a punto de salir a la luz. El nuevo mapa del crimen. Apodado El Güero por su cabello rubio y sus ojos azules, Héctor Luis Palma Salazar nació el 29 de abril de 1960 en la Noria de Abajo, en el municipio de Mocorito, Sinaloa. Pero no fue su apariencia lo que lo llevó al poder, sino una mezcla letal de frialdad y ambición. Su familia era humilde y trabajaba en el campo. Él en un principio siguió sus pasos de sol a sol para colaborar y llevar algo de comida a la mesa. Tanto es así que apenas terminó sus estudios primarios. Mientras los años pasaban, sin embargo, entendió que el trabajo honrado no le daría lo que deseaba, y el lado oscuro lo sedujo fácilmente. Siendo solo un adolescente, empezó a robar coches. Pero en un ambiente hostil como el de Sinaloa no tardó en encontrarse cara a cara con el mundo del narcotráfico. Era frío y efectivo, mejor que ninguno, y no le temblaba la mano para hacer lo necesario. Esto llamó la atención del jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara y uno de los primeros capos de la historia de México, quien vio en él no solo a un hombre valiente, sino a alguien que podría expandir sus dominios. Palma aceptó la oferta sin dudar. Bajo su respaldo, se convirtió primero en sicario, cuya lealtad al cartel se ganaba a base de sangre, y después se encargó del tráfico de cocaína por Sonora. Durante estos años conoció a otro implacable gatillero, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Juntos, a través de actos violentos, ganaron terreno dentro de la estructura del cartel y en poco tiempo lograron establecer sus propias rutas de tráfico. Sin embargo, la fortaleza de la organización de Félix Gallardo comenzó a desmoronarse en la década de los 80 debido a un error fatal. El agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, se infiltró en el cartel para lograr recopilar algo de información. Gracias a eso, las autoridades lograron interceptar un cargamento de drogas con un valor de cientos de millones de dólares. La furia del jefe y su socio, Rafael Caro Quintero, no tuvo límites. El 9 de febrero de 1985, Camarena fue llevado contra su voluntad, torturado y finalmente terminaron con su vida en un acto brutal que no tardaría en tener consecuencias. Las autoridades de Estados Unidos comenzaron a tomar partido por su ciudadano. La justicia estaba encima del cartel y Félix Gallardo tuvo que hacer un movimiento estratégico. En 1987 convocó a los capos más importantes para dividir su imperio. Así nació una nueva era en el narcotráfico mexicano, el Cartel de Tijuana, dirigido por los hermanos Arellano Félix, el Cartel de Juárez, bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes, y el Cartel del Pacífico, dirigido por Guzmán y Zambada. Cada uno se quedó con una parte significativa del territorio. Fue en ese momento de transición, cuando la estructura del cartel se fragmentaba, que Héctor Palma encontró su lugar junto a su amigo El Chapo. Ellos dos, junto al Mayo Zambada, fueron los responsables de darle forma a lo que hoy se conoce como uno de los carteles más poderosos y temidos del mundo. Sin embargo, la distribución de poder no trajo la paz. Los conflictos entre las facciones no tardaron en volar por los aires, y lo que parecía ser la consolidación de este tipo de organizaciones en la cima del mundo resultó ser solo el comienzo de una guerra fría y sin cuartel. La traición que desató el infierno. Algunos dicen que la lealtad en el mundo del narcotráfico no es más que una ilusión, pero para el Güero, la traición llegó desde el lugar más inesperado. Cuando por fin había logrado un lugar de privilegio, rodeado de lujo y poder, y parecía que nada podía frenar su ascenso,
Un acto atroz lo arrojó al abismo de su propia humanidad. En aquel entonces el cartel se expandía inevitablemente. Pocos meses después del reparto, el Chapo y el Güero trataron de quedarse con Tijuana, una de las zonas de mayor tráfico de drogas en la frontera norte de México. Pero allí estaban nada menos que los hermanos Arellano Félix, sobrinos de El Padrino, quienes comenzaron una guerra por defenderlo. En medio de las disputas, Palma cometió un error que sellaría su destino. Robó un cargamento de su antiguo mentor. Aunque para él fue un movimiento estratégico, para el jefe de jefes fue una declaración. Y también dicen que la traición no se perdona, se cobra. Félix Gallardo, con la ayuda de sus sobrinos, planeó una venganza diabólica. El golpe llegó donde más le dolía, su familia. Bajo sus órdenes, un sicario venezolano llamado Rafael Clavel Moreno, apodado El Buen Mozo, se infiltró en el círculo cercano de Héctor con un macabro objetivo. Mientras él se ausentara, se acercaría poco a poco a Guadalupe Lejía, esposa del Güero, buscando enamorarla y convencerla de que abandone a su marido. El hombre era efectivo. En cuestión de días, la mujer creyó estar frente al amor de su vida. Y no solo eso, también tomó $2 millones, a sus 2 hijos y huyó junto al sicario hacia San Francisco, Estados Unidos. Cuando todo parecía el final de una novela romántica, Rafael puso en marcha la segunda parte del plan, la más terrible y cruel. Tomó por sorpresa a Guadalupe y le cortó el cuello sin ningún rastro de piedad. Y frente a la mirada horrorizada de sus pequeños hijos, Natalie de 4 y Héctor de tan solo 5 años de edad. Los días pasaron y Palma regresó a su hogar que encontró vacío. Al principio creyó que su esposa lo había abandonado y el dolor de la traición lo consumió. Pero no era nada en comparación con lo que vendría, y el horror no tardó en golpear a su puerta. Días después, recibió una caja metálica refrigerada. Al abrirla, su mundo se detuvo. Dentro estaba la cabeza de Guadalupe, su esposa. Incluso para alguien de ese mundo, aquella era una escena demasiado morbosa. En ese momento, supo que detrás de tanta monstruosidad debía estar la mano de los Arellano Félix. Pero el sufrimiento estaba lejos de terminar. ¿Dónde estaban sus hijos? Durante los días siguientes, el Güero movió cielo y tierra para encontrarlo, poniendo a disposición todos sus recursos y toda su fortuna. Pero nada fue suficiente. Estaba desesperado. 15 días después llegó otro paquete, y esta vez contenía algo que terminó por destruirlo. Un video en formato VHS mostraba lo inimaginable. Sus hijos lloraban, suplicando por su mamá y su papá. Frente a ellos, Rafael Clavel se reía con una maldad indescriptible antes de lanzarlos desde el Viaducto Viejo, un puente de 150 metros en Venezuela. El 18 de julio de 1989 la vida de los niños se apagó, y con ellos el último rastro de humanidad que quedaba de Héctor Palma. Fue un acto brutal que desafiaba el pacto implícito en el mundo criminal. Las mujeres y niños eran intocables. El Güero, completamente abatido con un dolor inimaginable, gastó más de $400,000 en construir un mausoleo para su esposa e hijos, uno que reflejara la paz que nunca tuvieron. Allí no solo guardó a su familia, sino cualquier rastro de compasión. En su mente solo había espacio para cobrar cada deuda de sangre. Sin importar cuánto tiempo le llevara, su venganza sería terrible. Él quería hacerles sentir el dolor por el que estaba pasando. La venganza podría calmar su dolor, no lo sabemos, pero tampoco somos nadie para juzgarlo. Sed de venganza. Después de la tragedia que marcó su vida, Héctor Palma dejó de ser el hombre que lideraba con cálculo y estrategia. Lo que quedó de él fue una sombra consumida por el odio y un único propósito: vengarse.
Su transformación no solo fue personal, sino que también redefinió las reglas del narcotráfico en México, llevándolo a un sendero de violencia sin límites. La respuesta sería igual o más salvaje que la que ordenaron en su contra. El primero en su lista, indudablemente, fue Rafael Clavel Moreno. El buen mozo creyó que refugiarse en Venezuela lo protegería, pero subestimó el alcance de las influencias del Güero, quien al poco tiempo logró que autoridades venezolanas lo detuvieran por quitarle la vida de sus hijos. Ya en prisión, perdió la vida en una riña que nadie creyó accidental. Pero el sinaloense no había terminado su desquite. Esto era solo el comienzo. Luego de eso, calculó que si su rival le quitó 2 hijos y una esposa, él le quitaría sus 3 hijos de un solo golpe. Dicen que las fotos eran tan terribles que nadie, excepto él, las vio. Pero la furia de Palma no se detuvo ahí. Durante años, las carreteras venezolanas se convirtieron en un escenario macabro. Los cuerpos desmembrados de quienes habían sido cómplices de Clavel aparecieron como un recordatorio brutal de poder. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los inocentes. La venganza también alcanzó a los hermanos Arellano Félix, quienes habían estado detrás del plan que acabó con la familia de Palma. El abogado del clan fue el primero en caer. Luego, uno a uno, sus familiares se convirtieron en blancos, primos, hermanos y hasta una joven prima de 21 años. Cada golpe era una declaración de guerra, un mensaje claro de que el pacto de respeto a las familias ya no existía. En 1992 incluso se le adjudicó la masacre de Cristins, una popular discoteca. Se dice que el Chapo y él ingresaron allí vestidos de policías con un grupo armado de 25 hombres con la intención de dar de baja a Ramón y Francisco Arellano Félix. Y aunque los capos lograron escapar, el hecho dejó un total de 10 personas sin vida. El padrino, Félix Gallardo, tampoco escapó al alcance de su furia. Entre las bajas estuvo su suegra, una pérdida que dejó en claro que ya no existían límites. Las órdenes eran específicas. No bastaba con quitarles la vida, debían sufrir. Y así fue que víctimas debieron enfrentar golpes brutales, fracturas y todo tipo de heridas inimaginables. Algunos rumoreaban que el Güero guardaba fotografías de cada víctima. Las veía en silencio, una por una, como buscando un retorcido consuelo a su dolor, como si con cada una de ellas lograra recuperar un fragmento de la vida que había perdido. Pero su cruzada, en el fondo, no pudo devolverle su alma. Solo dejó tras de sí un rastro interminable de sangre y sufrimiento. El Güero había perdido la cordura. Era un monstruo sin piedad, incluso para los sicarios que operaban dentro de la organización, y continuó así hasta 1995, cuando, mientras intentaba reorganizar sus operaciones tras años de conflictos y pérdidas personales, fue arrestado por las autoridades. Una nueva amenaza. Las imágenes de su captura recorrieron el país. El Güero Palma, un capo legendario del cartel de Sinaloa, estaba esposado, rodeado de soldados y con la mirada fría de alguien que entendía que su tiempo como hombre libre había llegado a su fin, pero para las autoridades era un triunfo histórico. Fue llevado a una prisión de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México, donde pasó años enfrentando un largo proceso legal. Pero incluso tras las rejas seguía siendo una figura temida. Desde su celda lograba mover contactos, enviar mensajes y mantener activa su red, asegurándose de que sus enemigos continuaran cayendo. En 2007 fue extraditado a los Estados Unidos. Ahí enfrentó nuevos cargos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero. Su traslado marcó el fin de su influencia directa en México, pero no el de su legado. Mientras cumplía su condena, nuevas generaciones de capos surgían, pero su historia seguía presente, una advertencia de hasta dónde podía llegar un hombre consumido por el odio. Después de casi una década más en prisión, fue liberado en 2016 por buen comportamiento.
¿Había cambiado o simplemente estaba esperando su momento? Lo cierto es que su regreso a México no fue tranquilo. Apenas llegó al país, las autoridades lo detuvieron nuevamente por nuevas acusaciones y lo enviaron de vuelta a la cárcel de máxima seguridad en Almoloya de Juárez. En 2021 comenzaron a surgir rumores de su posible liberación, lo que generó preocupación. Durante esos años, a varios familiares cercanos de Palma le habían quitado sus vidas brutalmente. ¿Podría buscar nuevamente venganza? Finalmente, el 17 de mayo de 2023, un juez federal firmó un documento algo llamativo, otorgándole su libertad. Sin embargo, su abogado denunció en los medios que no le permitieron tener contacto con él, aumentando el misterio sobre su futuro. ¿Podría realmente salir libre después de 29 años en prisión? Y si lo hace, ¿su liberación significaría el regreso del caos y un nuevo capítulo de violencia? Final. El tiempo tiene la capacidad de borrar muchas cosas, rostros, nombres, incluso cicatrices, pero hay algo que ni siquiera los años logran apagar: el deseo de venganza. Para un hombre como Héctor el Güero Palma, que construyó su vida y su leyenda entre la sangre y el dolor, el concepto de justicia nunca estuvo ligado a tribunales ni leyes. Su justicia era rápida, fría y definitiva. Tras su tiempo en prisión, puede que el mundo que Palma conocía haya cambiado. Nuevas generaciones tomaron el control y el narcotráfico evolucionó hacia formas más sofisticadas y letales. Pero algo permaneció intacto: el miedo a lo que significaba su nombre. ¿Podría un hombre que perdió tanto y que lo devolvió con intereses simplemente desaparecer del mapa? Algunos dicen que el encierro cambia a las personas, que los años en prisión lo habrían vuelto un hombre viejo y cansado, incapaz de retomar el control de su vida. Otros, en cambio, aseguran que su liberación es una real bomba de tiempo. Ahora no tiene nada que perder, ni familia, ni poder, ni territorio. Eso lo hace aún más peligroso. El narcotráfico mexicano es un monstruo con muchas cabezas, y el Güero fue una de las primeras en demostrarle al mundo de lo que era capaz. Ahora, quizás la pregunta no es si buscará venganza. La pregunta es, ¿quién será el próximo en caer? Porque si algo quedó claro en los años que Palma estuvo tras las rejas, es que la venganza nunca muere. De esta manera llegamos al final del video de la semana. Espero te haya gustado y te pedimos que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en un caso real más.